Buenas noches. Voy a invitarle a que me acompañe al segundo libro de Reyes, al capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Segundo de Reyes, capítulo 2, y vamos a leer juntos los versículos 9 y 10, así como está en su lugar. Segundo de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Los tiene? Dice así: Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Muy bien. Como ustedes saben, en los martes hemos estado escuchando acerca de milagros y acerca de milagros que son narrados en la Escritura. Pero si usted recuerda, también hubo un par de testimonios de milagros personales narrados por quienes compartieron la palabra esos días. Si no lo recuerda o no sabe de lo que estoy hablando, le voy a invitar a que se vaya ahí al canal de YouTube y busque las predicaciones de los martes, porque recuerdo al menos dos testimonios vivos de milagros. ¿Sí? Otra vez, estamos hablando de milagros, hemos considerado milagros. Y al hablar de milagros es interesante todas las cosas que se pueden considerar alrededor. Evidentemente, lo que más llama la atención de nosotros como humanidad es la sorpresa del final inesperado. ¿Sí? Una de las cosas que se necesitan cumplir para que una situación sea considerada como un milagro es precisamente que el resultado que se esté esperando por la lógica, por la historia, por los datos y situaciones que usted quiera, es que el resultado que estemos esperando sea completamente negativo, desastroso y fuera de nuestras manos, para que cuando el resultado sea el contrario, adquiera esta definición, este calificativo de milagro. Por ejemplo, si yo empiezo a moverme como lo estoy haciendo, o yo empezar a caminar, no voy a caminar porque tengo que hablar aquí, pero si yo empezara a caminar, ¿esto lo considerarían un milagro? ¿Por qué no? Bueno, porque los que me conocen o los que me han visto al menos, me han visto caminar, ¿no? Todo el tiempo me han visto caminar, todo el tiempo han visto que yo me puedo mover, no muy rápido, pero me puedo mover. Todo el tiempo han visto que hago ciertas cosas y entonces todas estas cosas que estoy haciendo aquí no son consideradas un milagro. Si la situación fuera diferente, si la situación fuera que ustedes conocieran que yo llevo sentado sin posibilidad de mover las piernas, sin posibilidad de mover las manos, y de repente ven que me paro, ¿qué dirían que fue? Un milagro. Esto lo estoy diciendo únicamente para que tengamos conciencia de esto. Para que algo sea considerado un milagro, la constante, la lógica, el resultado esperado no es lo que acontece. El resultado esperado es otro. Si ustedes y yo vemos a alguien en silla de ruedas en la calle, lo que esperamos es que siga en su silla de ruedas. La lógica nos dice que va a seguir en su silla de ruedas. Por un accidente, porque así nació, por lo que sea. Milagro. El milagro tiene esta dosis de, voy a decirlo así, esta dosis de desesperanza, esta dosis de aflicción, esta dosis también de duda. Y es entonces cuando los milagros acontecen. Si no hay aflicción,
Si la situación yo la puedo controlar, ¿creería yo que el resultado es un milagro? Es necesario, me parece necesario que consideremos eso, porque pues yo creo que muchos de aquí quisiéramos vivir un milagro, ¿no es cierto? O al menos presenciarlo, o no sé, eh, precisamente que nuestra situación cambie de un día para otro. Pero por eso, precisamente por eso me parece necesario considerar que un milagro requiere dejar en claro que nosotros no podemos solucionarlo. Y yo no sé qué está experimentando usted en su vida en los últimos días, en los últimos meses, ni sé qué va a experimentar, pero yo quiero decirle algo. Dios va a hacer milagros en su vida. Pero ¿sabe qué tiene que pasar primero? Una dosis ahí de desesperanza, una dosis ahí de aflicción. Pero Dios lo va a hacer. Y ya teniendo esto en mente y habiéndolo considerado en todos los milagros anteriores y teniéndolo en mente para todos los milagros que vamos a considerar adelante, a mí me parece interesante en este milagro que vamos a considerar el día de hoy. eh, eh, Me parecen interesantes muchas cosas, pero por tiempo no voy a hablar de muchas de ellas. Quiero centrarme en dos cosas. Quiero centrarme en quién hace el milagro y cuál es la clase de milagro que acontece. Voy a tratar de explicarme, pero en esencia me gustaría que pensáramos en estas dos cosas. ¿Quién es el que lo hace? ¿Y cuál es la clase de milagro que hace? Si bien es cierto, todos nosotros estamos claros de que los milagros es Dios quien los hace, eh, a lo largo de la escritura, ustedes y yo vemos a personas obrando milagros. Y por favor entiéndame lo que le estoy diciendo. Obviamente no estoy diciendo que nosotros humanamente tengamos poderes, pero lo que estoy diciendo y lo que vemos en la escritura es que son personas las que obran los milagros. Es Moisés el que toca el agua con su vara y se abre el mar rojo. Considerábamos la semana pasada, Josué es el que manda a los sacerdotes y cuando los sacerdotes se ponen ahí se abre el mar rojo. Pero consideramos también la semana pasada que Elías y Eliseo con el manto golpean el Jordán y se abre el Jordán. Son las personas las que obran los milagros. ¿Sí? No estoy ni queriendo desviar la mirada ni queriendo decir otra cosa. Pero me parece también relevante que tengamos esto presente porque como iglesia, y ya en tiempos del Nuevo Testamento, vemos, por ejemplo, a los discípulos también obrar milagros. Vemos a los discípulos sobre todo echar fuera demonios, que es un milagro, que es que a la voz de autoridad de una persona, algo que está por encima de nosotros, como lo es un demonio, huya. Y si bien es cierto que huye por el nombre de Jesús y es Dios quien lo hace, son personas las que enfrentan estas cosas y son personas las que hacen algo en medio del milagro que Dios obra. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí lo llevamos presente? Y por eso me parece relevante que lo tengamos presente porque son personas con dudas, con temores, con aflicciones, con fallas, con muchas fallas, las que van por la vida con el poder de Dios obrando milagros. Y entonces me parece interesante y al primero que desafía en su fe es a mí, porque en mi caminar no soy alguien que vaya haciendo milagros y entonces el primer desafío que aparece es para mí, para mi fe. Por supuesto, eso no quiere decir que no haya creído en Dios, ni quiere decir que sea menos cristiano que alguien más, pero sí desafía mi pensamiento y mi fe el decir, bueno, si el mismo Dios que resucitó de los muertos y que le dio poder a un grupo de personas imperfectas, obró milagros a través de ellos, pues ¿qué es de diferente al día de hoy? ¿No? ¿Qué hay de diferente? Y entonces, ese desafío que se me presenta a mí se los comparto a ustedes para no llevar solo mi carga y les digo, qué milagro, vamos, qué esperamos de todo esto, ¿no? Porque ya llevamos cuatro semanas oyendo de milagros, oímos testimonios de milagros
em, años atrás en la vida de los hermanos. Y la verdad es que también en estos martes de oración hemos tenido oportunidad de escuchar de respuestas de parte de Dios, pero si lo consideramos un poquito, más que escuchar de las respuestas de parte de Dios, escuchamos nuestras peticiones. No está mal, Dios no se enoja, Dios no se aflige, pero me parece interesante considerar por qué escuchamos más nuestras peticiones y nuestros ruegos que de la respuesta de Dios. Para considerar todos. Pero bueno, hablando de esto, de personas que hacen milagros, aparece en el libro de Reyes este varón que es Eliseo, que es un profeta. Yo espero o creo que la mayoría conocemos la historia, y si no está, hay un par de capítulos antes en ese libro de Reyes. Pero Eliseo es llamado por Elías como su sucesor. En algún momento dice que está ahí Eliseo arando los bueyes, que llega Elías, y de una forma un tanto extraña, porque dice que pone su mano sobre él. Y Eliseo lo entiende como un llamado. Eliseo lo entiende como ese llamado a seguir a Elías, a ver a Elías. Yo espero que ustedes y yo recordemos el testimonio de Elías en la Escritura, que dice que era este profeta que se enfrenta contra 300 profetas de otro Dios, que se enfrenta también a la persecución, que se enfrenta a tantas cosas. Que es el profeta que ve llover fuego del cielo, es el profeta que su muerte no es muerte como tal, dice que es llevado en un carro, en un torbellino. Elías ve milagros, y yo espero que ustedes y yo lo recordemos por eso. Y aparece su discípulo, su seguidor, que es Eliseo. Y ya estando cerca este final del maestro que era Elías, el maestro le pregunta al discípulo: pídeme, ¿qué quieres? ¿No? Porque yo sé que mi tiempo está cerca. De hecho, si ustedes leen los versículos anteriores, los profetas alrededor también sabían que el tiempo de Elías estaba cerca. Entonces Eliseo le preguntan: ¿qué quieres? ¿No? ¿Qué le hubiéramos pedido si fuéramos discípulos de profeta, hermanos? Yo la verdad no sé qué hubiera pedido, pero la verdad es que esta respuesta, que parece tan espiritual, tampoco se me hubiera ocurrido a mí si no es que la leo aquí. Porque lo que pide Eliseo es, pues, de ese espíritu que tú tienes, yo quiero lo doble. ¿Cuál era el testimonio? ¿Cuál fue el impacto de Elías en la vida de Eliseo? Que Eliseo dice: pues de eso que tú tienes, yo quiero lo doble. ¿Cuál es el testimonio de Elías para nosotros? ¿Qué podemos decir de Elías? Bueno, yo creo que con lo que dice la Escritura, y aún con las fallas, la humanidad de Dios, la humanidad, perdón, que se muestra de Elías, se puede ver y se puede considerar que es un hombre de Dios. Se sostiene firme ante los ataques de los profetas, después duda cuando una mujer lo persigue, pero se sostiene firme creyendo que Dios puede hacer dejar de llover en la tierra y volver a hacer llover en la tierra. Él cree que Dios es Dios, él cree que la palabra de Dios es real. Y llega Eliseo y dice: bueno, de eso que tú haces, de esos milagros que tú hiciste, de esa confianza que tú tuviste, de eso que Dios hizo contigo, yo quiero lo doble. Le ponen una condición ahí para que eso suceda. La condición es que él vea cómo Elías es arrebatado, y lo ve. Él ve cómo Elías es arrebatado. Y precisamente el primer milagro que acontece de parte de este varón, Eliseo, es lo que se comentaba la semana pasada acerca del río Jordán, versículo 14 del segundo capítulo del segundo libro de Reyes. Y tomando y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, del mismo modo que él había visto que Elías lo había hecho, se apartaron a un lado y al otro, y pasó Eliseo. Eliseo quiso probar lo que él había pedido
Él había pedido, se le había puesto una condición, eso se había cumplido y Eliseo dijo, bueno, yo lo vi, se me dijo que sí, vamos a probar. Y una de las cosas que me llama la atención es que si bien invoca el nombre del Señor, porque dice literalmente, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? No es como que se detenga a preguntarle al Señor, Señor, ¿sí me diste la doble porción del Espíritu? Se- Oye, Señor, yo sé que sí lo vi, pero ¿no será cierto que tú no se detiene? Y eso también me desafía a mí y me provoca porque no se detiene. Una de las cosas que, que es la fe, o como definimos la fe, es esto de yo creo aunque no haya visto. No necesito yo ver para creer. Y puede parecer un poquito contradictorio con esto que estamos hablando acerca de milagros, porque los milagros se ven. Pero en este caso, Eliseo usa de la fe y dice, yo no lo he visto conmigo, no ha sucedido conmigo, pero yo pedí y el que me dijo conocía a Dios y pues vamos a ver, ¿no? Hay una acción ahí que se toma, no se detiene, no toma más tiempo en su duda, no toma más tiempo. Es más, la verdad es que ni siquiera parece que dudara, hace algo. Y esto es lo que me parece bien importante, porque si recuerdan yo les decía que quería considerar dos cosas. Lo primero, y me voy a detener aquí hablando de esto, es quién obra el milagro. Quien obra el milagro es Eliseo, es el discípulo de un profeta, es alguien que vio lo que Dios hizo con alguien y creyó y esperó que se hiciera lo mismo con él. Ese es quien hace el milagro. Y después está, ¿qué clase de milagro es? Lo que vamos a considerar, el milagro que vamos a considerar no es este del río Jordán, el milagro que vamos a considerar está en el capítulo 4 del mismo libro de Reyes, segundo de Reyes 4. Y ahí, cerca del final de ese capítulo, segundo de Reyes 4, versículo 38, ¿lo tiene? Dice, acompáñeme por favor con su vista, segundo de Reyes 4, 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esta olla. Y no lo pudieron comer. Una de las cosas que comenté acerca del primer milagro de Eliseo, y que si usted lee los versículos anteriores para ver la lista, gran lista de milagros que hace Eliseo, es este asunto que me llama la atención de que Eliseo no pareciera tomarse tiempo para preguntarle a Dios qué hacer. En en la narración como tal, no vemos nunca que Eliseo se detenga, que se aparte un rato y que diga, Señor, muéstrame qué milagro voy a hacer. En las narraciones que vemos, Eliseo simplemente pregunta, ¿cuál es tu necesidad? Le pregunta a la gente con la que convive, a la gente con la que se va cruzando en la vida, le dice, ¿cuál es tu necesidad? Y cuando escucha la respuesta de la necesidad, le dice, esto va a cambiar, esto ya no va a ser así.
Es más, en una ocasión, hablando específicamente de la tsunamita, él ni siquiera alcanza a ver la necesidad y le pregunta a su criado, oye, ¿qué te parece que le haga falta a ella? Y su criado le dice, pues no puede tener hijos. De aquí a un año vas a tener un hijo. No sé si se están dando cuenta a dónde quiero llegar, pero para eso me voy a explicar. Es una de las cosas que puedo yo deducir de lo que aconteció con Eliseo, es que esta doble porción que recibió del espíritu de Elías, sin duda alguna trajo el hecho de que Eliseo estuviera en comunión con Dios. Y eso es algo que Dios ha puesto en nosotros a través del Espíritu Santo. Después de Jesucristo y después de que consideramos que en el Antiguo Testamento era un poquito diferente este asunto del Espíritu Santo morando sobre la gente, el día de hoy ya no es así. Dice el Señor Jesús, les conviene que yo me vaya para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y nosotros creemos que por fe y únicamente por fe el Espíritu Santo hoy está con nosotros. Amén. Y con eso es suficiente para volver a establecer una comunión con el Padre. Eliseo, en esa comunión que tenía con Dios, no se tiene que detener a preguntarle al mismo Dios qué es lo que hay que hacer. Eliseo ya sabe qué es lo que hay que hacer. Y no solo sabe lo que hay que hacer, sino sabe que Dios lo va a hacer. Eliseo no se detiene, no duda, no pregunta, dice, va a ser. ¿Quién de nosotros podría detenerse hoy y decir sobre asuntos de nosotros o sobre de los demás, va a ser? ¿Qué nos lleva a qué nos da la posibilidad de tener esa certeza y decir, así va a ser? ¿Sabe qué nos da esa certeza? El Espíritu Santo. La comunión con Dios, el Espíritu Santo nos puede dar esa certeza de decir, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero sé que va a ser. Y esa esperanza, acompañado de todo el resto de cosas que Dios nos ha dado, son las que nos llevan a reflejar precisamente la clase de Dios que tenemos. La inmadurez, la inexperiencia, la amargura, la tristeza y una infinidad de cosas que hay en nosotros pueden impedir que disfrutemos de esa clase de certeza. Pueden impedir que disfrutemos de esa clase de esperanza. Ahora, aun cuando estoy mencionando esto específicamente de la tristeza, y aun cuando al principio dije que es necesaria una dosis ahí de desesperanza para que sea considerado algún milagro, Dios tampoco tiene problema con nuestras dudas y Dios tampoco tiene problema con las dudas de la gente. Si bien es cierto que yo les estoy compartiendo de un varón que aparentemente nunca duda y que aparentemente nunca tiene temor, la realidad es que a lo largo de la Escritura vemos muchísima cantidad de hombres y de mujeres teniendo temor y enfrentando problemas. Y quizá no expresándolo literalmente, pero sí asomando ahí alguna clase de duda de que el Señor no puede hacer las cosas o no va a lograr las cosas. Pero ¿sabe qué? Eso no cambia lo que Dios hace. Ni toda nuestra humanidad es capaz de detener lo que Dios hace. Y entonces, aferrándonos a esa parte de la esperanza, de la fe, de la comunión a través del Espíritu Santo, es que hoy ustedes y yo podríamos empezar a experimentar una vida diferente. No por, otra vez, quiero ser muy claro en esto.
Si a partir de aquí ustedes y yo, y eso es lo que espero que suceda, no por nosotros, sino para probar el poder de Dios, si a partir de aquí las cosas empiezan a suceder mejor y usted empieza a ver respuesta de parte de Dios y usted empieza a ver milagros en su vida, no quiere decir que lo que aconteció antes, o no quiere decir que sobre quienes no acontecen milagros no sean hijos de Dios. No quiere decir que no sean creyentes, no quiere decir que Dios no esté con ellos, no quiere decir eso. Quizá lo que sí muestra es cierta inmadurez en nuestra fe, y eso sí lo creo. Dios nos da la oportunidad de madurar en nuestra fe. Y yo creo también que una parte de la madurez en nuestra fe se prueba en hechos, en cambios de vida, en cambios de situaciones, en sanidad de enfermos, en milagros, en milagros. Y yo creo que como iglesia podemos avanzar hacia allá, no porque no por querernos convertir en un espectáculo para la gente, pero sí por mostrar el poder de Dios. Y miren, otra vez, Dios se agrada y Dios mismo lo dice: bienaventurados los que sin haber visto creyeron. Pero aún así, ese mismo Dios que les dice, más dichosos aquellos que no necesitaron de ninguna prueba para creer, ese es el mismo Dios que hace los milagros. ¿Se da cuenta? Parecen cosas contradictorias, no lo son. Dios sabe que muchos de nosotros, sobre todo gente más inmadura y sobre todo gente que no conoce a Dios o que no ha tenido un encuentro con Dios, voy a expresarme de esta manera, necesito un empujón. Dios lo sabe. Y Dios no tiene problema con mostrar su poder para con ellos. Y Dios no tiene problema con respaldar las acciones de aquellos que tienen comunión con Él. Yo no sé qué esté pasando por la mente de usted, pero mire, de verdad, al tiempo que yo estoy hablando y al tiempo que yo consideraba lo que iba a decir, por mi mente pasaba y decía, bueno, sí, pero es que a veces Dios no quiere hacer milagros. Bueno, sí, pero es que a veces Dios no responde. Y empezaba mi propia lógica a justificar que, bueno, a lo mejor no va a suceder. Yo no sé qué esté pasando por su cabeza. Yo veo de repente algunas caras y digo como que sí me están queriendo creer, pero como que se están quedando a la mitad como yo me he quedado muchas veces. Caminemos, caminemos. Dios puede. Miren, quiero mencionar algo que también me parece interesante, mucho antes, en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, versículo 13. Con el hermano Carlos considerábamos acerca de la columna de nube, de la columna de fuego y de la nube que seguía al pueblo de Israel en su andar por el desierto. Pero eso acontece antes de que crucen el Mar Rojo, antes de que lleguen al Mar Rojo y antes de que sepan que son perseguidos por los egipcios. A pesar de haber visto todo este milagro, a pesar de haber visto 10 plagas sobre la nación más poderosa de ese momento, humillar a la nación más poderosa de ese momento, cuando llega este momento de estar frente al Mar Rojo y con los egipcios atrás, ¿sí recuerda qué acontece con el pueblo? ¿No recuerda? ¿Sí sabe? ¿No sabe? Bueno, el pueblo se voltea con Moisés y le dice: Moisés, si nos íbamos a venir a morir aquí en el mar, pues mejor nos hubiéramos quedado allá atrás. Y ya habían visto las 10 plagas y ya habían visto una nube en el desierto donde en general no hay nubes, y habían visto fuego en el desierto en la noche donde no hay material para hacer fuego. Y después de eso, dudan. Pero no es tanta sorpresa que el pueblo dude, porque eso lo vemos a lo largo de la escritura. Pero lo que sí me sorprende, y me sorprende también lo que acontece después, es que hay algo que ahí acontece. Éxodo 14, versículo 13, dice así: y Moisés dijo al pueblo: no teman, estad firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto nunca más para siempre los verán. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Versículo 15. El Señor le dice a Moisés: ¿por qué
clamas a mí? ¿No le parece interesante? A mí sí, y por eso lo traigo. Dios le dice, ¿por qué me preguntas? ¿Por qué? No se lo dice al pueblo, se lo dice a Moisés, al que ya le había dejado ver las plagas, al que lo había mandado a hacer plagas, al que lo había mandado a hacer milagros, al que lo había mandado con toda una serie de pruebas. El Señor le dice, ¿por qué me estás preguntando? Dile a los hijos de Israel que avancen, avanza. Sigue caminando. Sigue caminando y tú alza tu vara. Ya después le da una serie de instrucciones. Pero me sorprende la pregunta. ¿Por qué clamas? Tú sabes que yo lo puedo hacer. Y miren, aunque en realidad lo estoy expresando así como lo estoy expresando, pudiera parecer una clase de reclamo de parte de Dios. No es un reclamo, es un recordatorio y es bien diferente. Es bien diferente un recordatorio que un reclamo. Más bien una de las formas en las que se pudo haber escuchado la voz de Dios es, ¿y por qué estás clamando, Moisés? Avanza, yo ya lo hice antes, yo lo voy a hacer aquí. Con una calma y con una posibilidad de calmar la duda de Moisés, de calmar el temor de Moisés. Es curioso, porque es Moisés mismo quien trata de calmar al pueblo y trata de de invitar al pueblo a la fe. Pero pareciera por la pregunta de Dios que exactamente en el mismo lugar se encuentra Moisés, en un lugar de titubeo, de desesperanza, a lo mejor el pueblo tiene razón y nos vamos a morir aquí. Y el Señor le dice, no te detengas, no te detengas, yo lo voy a hacer, no te detengas a preguntarme, avanza, yo ya te dije, yo ya hice, yo voy a seguir haciendo contigo, yo voy a seguir haciendo con los tuyos, yo voy a seguir haciendo porque yo dije que lo iba a hacer. Y eso mismo aparece hoy para nosotros. ¿Por qué se detienen? Una de las cosas que hace el temor, hermanos, es que nos paraliza. El temor nos paraliza. Yo no sé si usted ha sentido temor. Pero, por ejemplo, si usted de repente se ha puesto a ver videos por ahí en internet, yo creo que no les pasa, pero si usted ha estado navegando por internet y de repente se encuentra videos cortos, por ejemplo, cuando salen, salen en las calles perros a perseguir a la gente o cuando alguien se enfrenta a algún peligro como cuando es asaltado o cosas por el estilo. Ponga atención de aquí en adelante y va a ver como una de las cosas que más hace la gente es un rato ahí, porque no estamos seguros qué hacer. Y es normal. En realidad también el temor es un mecanismo de defensa, pero. Lo que acontece con nosotros como creyentes es que pues ahí nos atoramos. Y luego a veces atorándonos en ese temor justificado, con razón, se convierte en amargura porque Dios no nos está respondiendo, porque Dios no está haciendo porque Dios no está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Cuando en realidad lo que siempre ha estado diciéndole Dios es, pues sigue avanzando. Hijo, sigue caminando. Estás estancado y ni cuenta te has dado. No te detengas a preguntarme, sigue caminando. Yo lo voy a seguir haciendo. Nunca ha dependido de nosotros. Lo estoy bajando un poquito porque ya no estoy hablando de milagros. Pero si en la vida cotidiana de nosotros Dios siempre ha sido, pues en los milagros también, hermanos. Es el mismo Dios. Regresándonos a Eliseo y para cerrar, Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 4. Hay hambre
hay hambre en la tierra. Y Eliseo no está exento del hambre, pero Eliseo, cuando está con un grupo de profetas, de los hijos de los profetas, dice aquí, no piensa primero en lo suyo. Le dice a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Si recuerda, le dije que quería hablar de dos cosas, de quién hizo el milagro y de la clase de milagro que hizo. La clase de milagro que hizo no tenía que ver con él, no tenía que ver con su necesidad. Eliseo también estaba padeciendo hambre, el hambre estaba pegando en la tierra. No dice la escritura, y el hambre pegaba en la tierra, pero Eliseo siempre tuvo abundancia. No, Eliseo también estaba enfrentando el hambre. Pero Eliseo en ese momento donde está conviviendo, no se aisló, diferente a Elías. Elías era más ermitaño, Eliseo no. Eliseo convive con la gente y conviviendo con la gente piensa en la gente y dice, esta gente tiene necesidad. Se lo decía hace rato, sus milagros tienen que ver con la necesidad que él ve en la gente. Regresando a los milagros y regresando al poder que Dios nos da para hacer milagros, los milagros, gran parte de los milagros, no son sobre mi hambre, sino sobre el hambre de los demás. Necesitamos sacar la mirada de nosotros y ver la necesidad que existe en los demás. Oye, pero yo también tengo hambre. Sí, también tienes hambre. Dios te va a proveer, Dios te va a dar. Pero lo que se te dio es para bendecir a los demás. Pon una olla grande, haz potaje para todos. Aparece uno ahí que quiere acomedirse, sale, era de esos que no sabe distinguir entre el perejil y el cilantro, y entonces pues agarra lo que se encuentra ahí y dice que lo corta y dice que lo pone en la sopa que habían ahí preparado, y pues resulta que era venenoso, ¿no? Que era algo silvestre, que era venenoso. Y nadie se da cuenta, se tarda en preparar, se prepara, se empieza a servir, y cuando se empieza a servir dice, aquí hay muerte, no coman eso. Otra vez, Eliseo no se detiene. En el nombre de Jesús te rogamos. Dice Eliseo, a ver, deténganse todos, tráiganme harina. Listo, se puede comer. Este milagro, entre comillas, bueno, no entre comillas, este milagro no parece ser tan espectacular como los otros. No parece ser tan espectacular como que un río se seque y pasen por la mitad. No parece ser tan espectacular como que un niño resucite. No parece ser tan espectacular como que se llenen de una sola vasija de aceite, se llenen muchas vasijas de aceite. No, no parece ser tan espectacular. Porque incluso si nos queremos poner un tanto científicos, hay posibilidad de corregir ciertos guisados únicamente echándoles algo como bicarbonato o cosas por el estilo. Y eso con el paso de los años hemos descubierto que es química. No estoy negando el poder de Dios, pero es ciencia y existe, y así es. Y también Dios a veces nos deja beneficiarnos de la ciencia. En este caso, otra vez, Eliseo no se detiene a preguntar, Eliseo no regaña a nadie, porque pues a lo mejor algunos de nosotros, imagínese hermano, usted hace su caldo, un caldo que no lleva zanahorias, y llega alguien a ponerle zanahorias, y además las zanahorias que llevan 15 días afuera del refri, ¿no? Ahí, ya medio verdes y llenas de hongos. ¿Cómo se sentiría usted, no? Porque además era la comida de toda la semana. Eliseo no se detiene para llamarle la atención a nadie, Eliseo no se detiene, es más, ni siquiera se detiene como para llamar, porque también es interesante esto, está con hijos de profetas. Alguna otra traducción dice que no son literalmente hijos de profetas, sino que era una escuela de profetas jóvenes, es decir, eran gente que conocía a Dios, que también Dios les hablaba, pero a ellos el miedo sí los detuvo. Y era un miedo justificado. Si hay algo venenoso, ¿qué hacemos si vemos algo venenoso, hermanos? ¿Se sirve 2 tacos? No, lo dejamos ahí. Y no es falta de fe, es sentido común. Y Dios nos lo dio también por algo. Eliseo no les llama la atención ni a ellos por su falta de fe, ni al que metió la pata porque alguien metió la pata. Eliseo simplemente vuelve a buscar la bendición de los demás.
Si eso no se comía, pues el hambre se les iba a quedar porque había hambre en la tierra. Eliseo dice, traigan harina, póngansela, vámonos a lo que sigue. ¿Por qué me preguntas?, le dice Dios a Moisés. Avanza, dile al pueblo que avance, no se detengan. Dios ha puesto en nuestras manos todo lo necesario para producir fruto en su obra. Dios ha puesto en nuestras manos todo lo necesario para glorificar su nombre. Dios ha puesto en nosotros, ha dejado que en nosotros esté el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, que obra milagros, que resucita muertos, que sana enfermos, que cura cojos, que hace que la quincena rinda cuando parece que no, que hace que el alimento llegue al fin de mes. Dios es el mismo. Dios es el mismo. Yo le invito para que, miren, vamos a orar. Y yo no sé cómo es que usted acompaña a los directores de oración que aparecen aquí, pero me parece que es un momento más que idóneo para empezar a creer, a recreer, a retomar al Dios de milagros y clamar con fe, esperando ver los milagros de parte de Dios. Y hermanos, cuando usted reciba el milagro de parte de Dios, pues déjenos saber que recibió el milagro de parte de Dios. Y acordémonos de esto. Quiero con esto que les decía dos cosas. La clase de persona que hizo el milagro. La persona que hizo el milagro fue alguien que tenía comunión con Dios, que tuvo el arrojo y el valor de decir que quería una doble porción del espíritu de alguien al que admiró y de alguien del que recibió enseñanza. Eso sin duda produjo comunión con el Padre. Podemos hoy nosotros ser esa clase de persona, una persona con comunión con el Padre que va obrando milagros en bendición de los demás, que va viendo la necesidad de los demás y sin detenerse a preguntar, tiene la certeza de que Dios va a hacer algo. Que Dios nos bendiga.